Poder trabajar como asesor o como sí, asesor, es una asesoría de dirección con Albert Boadella, para mí fue muy interesante porque es una manera de ver cómo se crea y cómo se cose todo el espectáculo en el momento de los ensayos. Tuve una invitación por parte de Albert a participar en esto y la verdad es que como que el tema dramatúrgico pues, también me interesa mucho. La verdad es que me interesó, ¿no? Y fue un trabajo muy enriquecedor porque lo combinaba con el de los personajes. Cuando participas en una cosa con un hombre de la categoría artística de Boadella, pues vas allí a aprender directamente, ¿no? Sin duda que haces tus aportaciones porque nosotros tenemos una forma de trabajar en la que los actores también son creadores por el hecho de que los personajes normalmente pues, se trabajan desde la base estricta del actor, con las indicaciones del director, pero desde el actor. Pero participar en el trabajo digamos, de sastrería del espectáculo, de confección general del espectáculo, me interesó por el hecho de ver cómo Boadella pues, se retuerce los sesos para que todo esté muy milimetrado, para que los tiempos de las escenas sean los correctos. Me di cuenta pues, que a veces se tomaban caminos que no eran los adecuados. Esto se tiene que rectificar en estas reuniones de dirección. Entonces, es un trabajo muy artesanal en el que aprendes digamos, de la sabiduría de una persona que hace muchos años que se dedica a la construcción de espectáculos, ¿no? Se parte del retablo de las maravillas porque el objetivo, en cierta manera, era un poco la ironización sobre los complejos de la sociedad. En el siglo XVI existían unos determinados complejos, la gente no quería pasar por judía y no quería pasar por hijo ilegítimo, y esto es un poco la base del retablo de Cervantes, ¿no? Lo que pasa es que Cervantes lo sitúa en un pueblo con digamos, con unos plebeyos, que son los que caen en el engaño, en el embuste, pero en realidad en nuestra sociedad los primeros que instigan un poco a esta gran mentira pues son los ilustrados a veces, y Boadella pues hizo un cambio importante que era trasladar este mundo del pueblerino, digamos, que no nos interesaba tanto, a una sociedad más noble, más aristocrática, que sería un poco el parangón de nuestra clase intelectual, ¿no? Nuestra clase política, nuestra clase alta. Se mantiene este espíritu del retablo inicial de Cervantes y esto pues, nos abre las puertas a nuestros retablos, a los retablos de la actualidad, ¿no? Del siglo XX y XXI. A través de un arlequín, que es una solución dramática, en la que un personaje pues, te va conduciendo por todos los retablos que a nosotros nos interesaba tocar. El de la política, el de la religión, el de la cocina y el del arte, ¿no? Y estos 4 retablos son los que elegimos para denunciar un poco estos complejos, esta sensación de no estar in o no, este esnovismo que todavía preside muchas de las reacciones de nuestra sociedad. Yo creo que la crítica se lanza en dos direcciones. Una, hacia los pícaros de la actualidad, que los hay, gente pues, que construyen un personaje público y que venden imagen y que venden aire también, con los retablos, pero también hacia toda la gente que no únicamente soporta, sino que adula la existencia de estos personajes, ¿no? Que los hay también, porque normalmente se trata de una situación de complejo. Tú delante de una exposición de arte contemporáneo, pues normalmente quedas como apabullado, no sabes qué decir, no sabes ni si te gusta ni si te gusta, pero sería muy incorrecto decir que aquello no vale nada, ¿no? Entonces, realmente jugamos con esta sensación de complejo que todos en algún momento hemos manifestado delante de algo incomprensible y digamos, que no tiene pues, una condición inmediata de valor artístico o de valor culinario, o incluso en la política o en la religión. Con la Odisea pues, se partía de la historia de Homero, ¿eh? O sea, en realidad, y yo creo que se ha tocado en la Odisea, posiblemente en otros espectáculos ha aparecido
alguna referencia a algún texto clásico, seguro, ahora no recuerdo exactamente en cuál, pero siempre se ha utilizado algún elemento, digamos, de la tradición teatral para construir la novedad, ¿no? Un poco la tesis de Boadella, que al menos yo la comparto totalmente, es que la ruptura con la tradición en el mundo de las artes es lo que lleva a la nada, ¿no? Y la revisión de la tradición y la evolución sobre una tradición de base es lo que lleva a construir cosas que tienen un cierto sentido, ¿no? De todas formas, abordar un clásico de origen, como se ha hecho ahora en el Retablo de las Maravillas, yo creo que no. O sea, realmente el espectador habitual de Joglars, cuando sube el telón y ve un decorado del siglo XVI y unos actores a la antigua usanza actuando en comedia del arte, pues debe de sorprender. Lo que pasa es que esto se utiliza como recurso para saltar inmediatamente a lo que nos interesa, que es la ironía sobre nuestra realidad, como siempre. La tesis de la obra es decir que no existen grandes diferencias entre lo que ocurría en el siglo XVI, incluso el teatro que se hacía en el siglo XVI, que era mucho más inmediato, en que se hacía un disparo directo sobre la realidad. Cervantes hace un disparo directo sobre su realidad y pues nosotros estamos haciendo un poco lo mismo. En contra de esto estaría quizá este teatro arqueológico que vemos a menudo, en la que se rescatan textos, pero sin darles la mayoría de las veces este disparo sobre la inmediatez, sobre la realidad, o sea, teatro de museo, digamos. Nosotros quizá optamos siempre por esta inmediatez, por esta idea de que el espectador vea su propia sociedad, vea su propio mundo y lo reconozca inmediatamente en el escenario. Y esto quizá es un poco la línea que se ha seguido siempre, ¿no? De intentar provocar, no a través de referencias culturales, sino provocar en función de la realidad. Bueno, yo diría pues que tiene que recibirse como lo que es una variación sobre un tema o sobre una obra, un entremés de Cervantes, clásico, por tanto, pero que creo que puede dar esta condición de frescura en un festival de las condiciones de teatro clásico estricto. El reto está siempre en cualquier público, en cualquier espacio, ¿no? Realmente la idea de Boadella siempre es actuar para el espectador, o sea, para el espectador normal, no para el espectador que lleva una serie de prejuicios o lleva una serie de a priorismos sobre lo que va a ver, sino a nosotros nos gusta mucho actuar para la gente normal, para la gente que va al teatro a divertirse, que va al teatro pues a pasarlo bien, a pasar un buen rato, o a enfadarse incluso, lo que sea, pero que es con esta condición de apertura, de tranquilidad delante de lo que tú le propones, ¿no? No sé hasta qué punto, no desconozco el Festival de Almagro, pues va a haber mucho purista dentro de este festival, pero en principio yo creo que nuestra propuesta tiene que ser aceptada como esto, como una variación sobre un tema clásico.